tengo el honor de presentar, de aperturar esta mesa de diálogo, mecanismos para la rendición de cuentas en el sector pesquero a través de la transparencia. Quiero también felicitar la iniciativa que tiene COUCUS Internacional, porque en realidad es una organización que esta es la tercera vez, me parece, que estamos ya reunidos, y sinceramente creo yo, desde mi punto de vista también, que tiene mucho que ver con el tema ecologista, la conservación de la biomasa marina y también con temas de cuidado del medio ambiente, cuidados de la estructura de nuestro planeta, que sin querer queriendo tiene una fragilidad bastante acentuada en los últimos 40 años. No podemos olvidar, por ejemplo, los temas de calentamiento global o el del efecto invernadero, el deshielo de los casquetes polares, ¿no? Entonces, bueno, esos serán temas de otra conferencia u otra mesa de trabajo. Quiero dar apertura a esta mesa de trabajo, como les estaba diciendo, con bastante optimismo y con el compromiso de que podamos llegar a algunos acuerdos importantes para sugerir al legislativo o al ejecutivo para que se mejore no un poco, sino muchísimo en el tema de la conservación de la biomasa marina. Doy por iniciada esta mesa de trabajo y le cedo la palabra a la señorita Fiorella Suárez, representante de ICCF en el Perú. Adelante, por favor. Muchas gracias, congresista. Bueno, mi nombre es Fiorella Suárez, soy representante de la International Conservation Caucus Foundation, ICCF en Perú. Antes de empezar un poco a comentarles un poco acerca de la organización, quiero agradecerles a todos por estar presentes el día de hoy sobre un tema de gran interés y que nos concierne a todos. Gracias, congresista, porque sabemos que a pesar de ser una semana súper complicada que tiene el legislativo y después de este evento se van corriendo para un pleno de último momento, nos están acompañando y eso demuestra su gran interés y ganas que tienen con el tema ambiental y el tema marino. Bueno, comentándoles un poco acerca de la organización, esta organización se encarga de crear espacios neutrales en varios países con congresistas multipartidistas que están interesados en temas ambientales. Nosotros lo que hacemos es crear este espacio para que puedan debatir temas de interés y en base a ello con especialistas técnicos, con equipos multisectoriales puedan conocer un poco más acerca del tema, educarse en base a ello y quizás si el congresista o las personas interesadas en ese espacio requieren o deseen hacer una iniciativa legislativa, puedan hacerla. Nosotros estamos muy gustosos de poder apoyar a los congresistas peruanos para que puedan conocer más, educarse más sobre estos temas ambientales, que son los temas del futuro, ¿no? Y que siempre han debido de ser, pero lamentablemente no han tenido mucho espacio ni que se les dé ni mucha importancia, pero ahora sí, con hechos lamentables, se les está dando y esperamos pueda seguir esto mejorando. Les agradezco nuevamente su presencia. Tenemos congresistas que están en camino, haciendo lo posible para poder estar un tiempo con nosotros y le cedo la palabra al congresista Flores. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señorita Fiorella. A continuación tenemos las palabras del señor Nicolás Robeño, representante de FITL en Latinoamérica. Adelante, por favor. Muchas gracias, congresista. Buenas tardes, congresista. Muy buenas tardes a todos. Nos acompañan esta tarde. Bueno, mi nombre es Nicolás Robeño. Yo trabajo
como coordinador regional de la Iniciativa de Transparencia Pesquera en Latinoamérica. Y me entusiasma bastante el tema que nos acontece en esta reunión, discutir acerca de los mecanismos que existen de rendición de cuentas dentro del sector pesquero, un sector tan importante para nuestro país, a través de la transparencia. Creo que el tema de la transparencia es una herramienta que nos puede ayudar a todos los interesados en el sector pesquero a lograr la sostenibilidad. El sector pesquero necesita que hayan decisiones basadas en ciencia, decisiones con criterio, decisiones que puedan estar sustentadas, y ahí es donde es importante justamente la transparencia, para asegurarnos de que no haya altos grados de discrecionalidad dentro de las decisiones, y todas estas decisiones de manejo pesquero puedan estar basadas en la mejor información que existe, y eso es, creo, uno de los puntos más importantes para formar y sentar una gobernanza muy importante. A lo largo de la reunión vamos a tener un par de presentaciones para contextualizar un poquito la discusión, y después se va a aperturar el espacio de diálogo, el espacio para generar aportes, para generar contribuciones de todos ustedes especialistas, y estamos muy entusiasmados de poder escuchar todos los aportes que puedan brindarles el tema de la transparencia en el sector pesquero. Les agradezco mucho, y ahora a continuación vamos a empezar con la primera. Vamos a darle la palabra nuevamente al congresista para después ya empezar con el desarrollo del programa. Sí, muchísimas gracias, amigo Nicolás Robeño. Sinceramente, el fondo del tema es lo que usted acaba de decir. Quiero dejarle en el uso de la palabra. Bueno, también felicitar la presencia de congresistas como Margot Palacio Guamán y también la congresista Heidi Juárez Calle, y que lógicamente tiene muchísimo que ver también con estos temas tan importantes que nos convocan hoy día. Dejo en el uso de la palabra y la conducción de aquí en adelante a la señorita Fiorella Suárez. Adelante, por favor. Muchas gracias, congresista. Darle la bienvenida nuevamente a la congresista Heidi Juárez y a la congresista Margot Palacio. Muchas gracias por estar presente. Y también darle una bienvenida especial a la congresista Heidi por ser la nueva integrante del Caucus Conservacionista Peruano. Muchas gracias. Le damos pase entonces a Nicolás. Sí, muchas gracias. Ahora, para empezar ya el desarrollo del programa, Milagros Mitma de WWF va a darnos una presentación general para empezar a contextualizar la discusión. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. Es un gusto para mí estar presente el día de hoy con los congresistas, con representantes del Caucus, sobre todo especialistas del sector pesquero. Mi nombre es Milagros Mitma, soy oficial asociada del programa marino de WWF Perú, y en esta oportunidad tenemos el gusto de brindarles la presentación denominada Fortaleciendo la Gobernanza Pesquera a través de la Transparencia. Previamente, si es necesario contextualizar por qué estamos hablando de gobernanza y cómo es la conexión con la transparencia. La gobernanza pesquera o gobernanza tiene múltiples conceptos, definiciones, no hay un concepto único. Sin embargo, podemos decir que la gobernanza pues, es la suma de disposiciones legales, sociales, económicas, políticas que se utilizan para gestionar la pesca, pero que además también hace referencia a instituciones, instrumentos y procesos que están involucrados en esta gestión. La gobernanza pesquera, para llegar a esto, siempre buscamos un ideal de una buena gobernanza, una gobernanza eficaz, y en ese sentido, lo que ven en el slide son 3 principios básicos que fueron elaborados por la Comisión de Expertos de la Administración Pública de las Naciones Unidas, el CEPA, en el 2018, que son eficacia, inclusividad y rendición de cuentas, precisamente el tema de debate el día de hoy. No me voy a detener a explicar cada elemento clave de cada uno de estos principios, pero sí mencionarles que en el caso de rendición de cuentas existen 3 elementos claves, que es el tema de integridad, transparencia, supervisión independiente. Y en el caso de transparencia, pues hace referencia a que las instituciones, la administración pública deben ser abiertas, francas, deben posibilitar el acceso a la información a sus ciudadanos de la mejor manera, salvo las excepciones que puedan estar previstas por ley.
Cuando hablamos de la transparencia y ya contextualizando en el sector pesquero, también hay un sinnúmero de definiciones de lo que es transparencia en el sector pesquero, pero podemos decir que esta transparencia pesquera representa la característica deseable que se espera de las autoridades, ¿no?, con relación a las medidas de manejo o gestión respecto a los recursos hidrobiológicos en nuestro país. Y en el caso de transparencia, pues el gobierno o las entidades de administración pública vienen realizando algunos esfuerzos. Ya conocemos la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, su reglamento, conocemos los procedimientos administrativos estandarizados de acceso a la información pública. Sin embargo, aún hay mucho que mejorar. Hay instituciones del sector pesquero en un sector tan complejo como el nuestro, que tiene más de 20 instituciones con competencias en distintos niveles de gobierno en el sector, que evidentemente deben implementar esta normativa. Sin embargo, no todos están en la misma capacidad por temas logísticos, presupuestales, personal, etc. Además, otros esfuerzos que conocemos es el de Global Fishing Watch, en el que Perú es el primer país de la región y segundo del mundo que permite la publicación de la flota de manera industrial en un portal abierto como este. También contamos algunos esfuerzos como procesos participativos en la elaboración de normas, que poco a poco se van realizando algunos esfuerzos, por ejemplo, el Reglamento de Ordenamiento Pesquero de Recursos Perico y Recursos Bentónicos, que ha contado con este proceso participativo y que se espera que se siga replicando en próximos procesos. Tenemos el Plan de Acción Nacional de Alianza para el Gobierno Abierto, que en estos momentos se está implementando un cuarto plan, y no me gustaría dejar de mencionar el reporte Taking Stock de la transparencia en línea de información sobre gestión pesquera, que si bien es una iniciativa que proviene desde FITI en colaboración con WWF, sí es cierto que existe disposición del gobierno y en este caso del Viceministerio de Pesca y Acuicultura, que ha podido, digamos, brindar sus comentarios, aportes para poder contribuir en este informe, que finalmente brinda algunas recomendaciones que pueden servir de pautas para mejorar la transparencia en el sector. Cuando conocemos qué es la transparencia, y como les decía, hay algunos esfuerzos, pero todavía falta mucho por mejorar, y estoy segura que en el debate que se abra los especialistas podrán brindar mayores ejemplos de qué es lo que se necesita mejorar. Hay que entender que existen dos tipos de transparencia: una reactiva, que está limitada a lo que la normativa representa o señala que debería transparentarse y que pues es solicitada por los ciudadanos, y una transparencia proactiva, que es a donde debemos apuntar, donde no está limitada por la normativa, donde es la administración pública que se encarga de generar, difundir, publicitar toda la información con la que cuente o que podría servirle al ciudadano. Y en ese sentido lo que tenemos es de que se puede tener una transparencia proactiva desde las entidades de administración pública cuando se pueden aplicar, por ejemplo, estas disposiciones que están en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y su reglamento, donde la administración pueda publicar, difundir información adicional que puede incrementar ese nivel de transparencia, que puede serle útil y oportuna al ciudadano. Pero también otros ejemplos de ser una transparencia proactiva es de que se institucionalice iniciativas de transparencia, tanto nacionales como internacionales, como por ejemplo la de FITI, donde suscriba, ratifique, se adhiera a instrumentos internacionales que tienen que ver con transparencia y que ésta pueda llegar a nuestro país. Y finalmente, para ser muy breve, nos llegamos a preguntar por qué es necesario tener una transparencia proactiva y por qué es importante priorizar la transparencia en este sector tan complejo como el pesquero. Por muchos beneficios, y acá voy a enlistar algunos. Primero, porque aumenta el nivel de confianza de los ciudadanos en las entidades de administración pública, mejora la articulación entre las diferentes instituciones del sector pesquero, previene la corrupción, previene conflictos sociales que hoy por hoy cuestan pérdida de millones de dólares sin añadir los costos que genera el Estado, fortalece la participación en el mercado a través de las certificaciones para pesquerías, y quizás el principal, que brinda los medios necesarios a los ciudadanos para participar en debates públicos con conocimiento de causa. Y aquí me quiero detener para culminar mi presentación. Darle estas herramientas, siendo transparentes desde las entidades de administración públicas,
brinda estas herramientas, esos medios a los ciudadanos para participar en debates públicos, procesos de elaboración de normas, iniciativas, etcétera, y permiten al sector pesquero poder responder preguntas críticas sobre la sostenibilidad del sector y cómo se está gestionando este. Permite responder preguntas como: ¿nuestras pesquerías están manejadas sosteniblemente? ¿Quién maneja nuestras pesquerías? Si cómo el Perú está abordando la pesca ilegal no declarada, no reglamentada, en qué medida el gobierno está protegiendo los derechos de las personas que trabajan en el sector pesquero, y un sinnúmero de preguntas más. Y estas son preguntas que pueden responderse a través de la ejecución de un elemento tan clave como es la transparencia, que pertenece al principio de mecanismos de rendición para mejorar la gobernanza en el sector pesquero. Eso sería todo. Muchas gracias. Gracias Milagros. Bueno, ahora por mi parte yo les voy a comentar la otra presentación, Milagros. Un poquito sobre lo que hacemos desde la iniciativa de transparencia pesquera. El nombre lo dice muy bien, somos una iniciativa que le interesa la transparencia pesquera. Nos interesa promover la transparencia en el sector pesquero por varios de los motivos que Milagros ya ha explicado. El tema de la confianza, evitar conflictos, empoderar a los ciudadanos. Hay muchísimas razones para hacerlo y Milagros ha dado ejemplos muy claros de los beneficios que se tienen. La siguiente, por favor, Milagros. Uno de los puntos que tenemos que reconocer es que la sostenibilidad pesquera, tanto en nuestro país como alrededor del mundo, enfrenta varias amenazas, desde sobrecapacidad, muchas embarcaciones en el mar, sobrepesca de distintos tipos, pesca ilegal que es tan peligrosa y que es tan difícil de combatir en aguas nacionales e internacionales, malas prácticas de pesca, además también los subsidios dañinos que existen en varios países, y por último también el tema de la corrupción, que es un problema que aqueja no solamente al sector pesquero, sino creo que a nuestro país de sobremanera. La siguiente, por favor, Milagros. Y se considera de alguna manera que, y esto es una cita que viene del 2010 de Kofi Annan, un ganador del premio Nobel, se considera que la falta de transparencia puede ser un factor subyacente que facilita que ocurran varios de esos problemas que les he enumerado hace un momento. La falta de transparencia facilita la pesca ilegal, el exceso de capacidad de las flotas, de las embarcaciones, que existan subsidios que están mal dirigidos, que no estén orientados de una manera que promuevan la sostenibilidad, y últimamente también que se den malas decisiones de gestión pesquera, que se den decisiones que no estén basadas en la mejor ciencia, en la mejor información disponible, o inclusive que tengan cierto grado de discrecionalidad y se estén sesgando hacia ciertos lugares las decisiones. Entonces, al no haber transparencia, todos estos problemas pueden ocurrir. Y la teoría de cambio que tenemos en FITI es que la transparencia en sí no es el fin que nosotros buscamos. Para nosotros es un medio, es una herramienta que nos ayuda a que haya más disponibilidad de información pública, información para que todos los ciudadanos vinculados al sector pesquero o ciudadanos en general puedan tener información sobre cómo se están manejando las pesquerías, también últimamente cómo se está promoviendo la participación de la ciudadanía. Una ciudadanía informada puede requerirle a los encargados de manejar sus pesquerías que lo hagan de la mejor manera, y últimamente este es uno de los mecanismos de rendición de cuentas que existe, que es el tema que nos trae a esta reunión. Y sobre FITI, somos una organización relativamente joven. El proyecto de FITI inició en el 2015, entre discusiones internacionales que se dieron en el transcurso de 2 años. Hubieron discusiones internacionales que finalmente concluyeron con el lanzamiento del estándar FITI, que les voy a explicar más adelante qué es lo que consiste. Entre el 2018 y 2019 se estuvo haciendo la diseminación sobre qué es lo que consiste este estándar en distintos eventos internacionales, y a partir del 2020 ya FITI se institucionaliza, se forma como una institución independiente con base en Seychelles, un país insular en el Océano Índico, muy cerca de Madagascar. Entonces, la vida institucional de FITI es muy corta, tenemos un poco más de 2 años, 3 años, pero a pesar de esta corta vida institucional, tenemos ya unos logros.
tenemos varios países que se encuentran implementando el estándar de FITI y ya se han publicado reportes sobre la implementación de FITI. En el 2021 se publicó el primer reporte de Seychelles, pero ya se han publicado 2 reportes de Seychelles, en Mauritania otro reporte, y así tenemos varios reportes que están en camino en los distintos países que vienen implementando la iniciativa. La siguiente, por favor, Milagros. Y el estándar de FITI, como les decía, fue formado en un proceso participativo durante 2 años que se llevó a cabo con discusiones que estuvieron involucrados miembros de distintos gobiernos, agencias de desarrollo, también el mismo sector empresarial y el segmento industrial y artesanal. Todos ellos participaron, también organizaciones internacionales, la misma sociedad civil estuvo involucrado, todos dando sus aportes sobre qué es lo que debería contener ese estándar, que sea lo mínimo indispensable que se considera que debe existir en el dominio público. Inclusive por parte de Perú, en este proceso de discusión estuvimos representados con la Sociedad Nacional de Pesquerías, participó en su momento durante varias de estas discusiones el señor Ricardo Bernales, que formó parte de la Sociedad de Pesquería durante muchos años y estuvo en el Consejo Internacional de FITI. Entonces, estas discusiones sobre el estándar, lo que nos definieron es cuál es la información mínima que tiene que existir. La siguiente, por favor, Milagros. Y no es información del otro mundo, no estamos hablando de información rebuscada que tengamos que ponernos a generar, o información que vaya a ser complicada, o que no entendamos cuál es el sustento de por qué tiene que existir en el dominio público. Esta es una lista de las 2 informaciones básicas que se consideran. La lista de las leyes, los reglamentos, las normas tienen que ser públicas. Algunos países no las tienen, entonces ese es un punto en el que, por lo menos acá en el Perú, estamos bien. Todas las normas se publican en el peruano, pero quizás a veces no son muy sencillas de entender. Después también los acuerdos de pesca, los permisos de pesca tienen que poderse conocer para saber quiénes son los que están pescando finalmente, tanto embarcaciones nacionales como embarcaciones internacionales. El estado de los recursos, que es tan importante. Podemos estar pescando nuestros recursos, pero no sabemos si se encuentran en un estado de sostenibilidad, si están siendo sobreexplotados, si se encuentran en recuperación. Entonces, este es un elemento que se considera que es básico y tenemos referencias muy cercas acá. Tenemos el caso de Chile, que ellos publican año a año reportes sobre el estado de la sostenibilidad de sus recursos y pueden hacer un monitoreo, tienen una especie de línea base y pueden ir viendo la tendencia de cómo van evolucionando sus recursos. En cuanto a la pesca de mayor escala, pesca de menor escala, hay información básica que también se considera saber cuáles son los nombres de las embarcaciones, sus matrículas, cuánto están pescando cada uno, si es que tienen cuotas, cuáles son los puertos a los que pertenecen. En el caso de la pesca de menor escala, obviamente sabemos que es un sector mucho más amplio, entonces no se es tan exigente en el nivel de información que se requiere. Y así tenemos otros tipos de información no solamente de las capturas, sino posteriores a las capturas, qué es lo que pasa con el pescado, se procesa, se comercializa, qué se importa, qué se exporta. Y cuando estamos hablando de la pesca ilegal, es muy importante conocer cómo se están cumpliendo las normas, si están aplicándose, si es que se están haciendo los esfuerzos necesarios para combatir la pesca ilegal. Lo mismo con los estándares laborales, que es quizás un elemento que no se ha tocado mucho en los últimos años a nivel del sector pesquero, si existen, si se están cumpliendo, si es que existen subsidios, cómo se están dirigiendo, si promueven la sostenibilidad o promueven que haya un esfuerzo pesquero que pueda ser insostenible. Y por último, la asistencia oficial de desarrollo, qué es lo que se está haciendo con la cooperación internacional, qué están haciendo los proyectos de cooperación internacional, cuáles son los resultados que estos proyectos tienen, cómo se están invirtiendo esos fondos y si están teniendo finalmente un impacto positivo en el sector pesquero. Y el último punto que quizás no se conversa mucho también es el tema del beneficiario final. Esto quiere decir quién es la persona natural que finalmente se beneficia con las acciones de la industria pesquera. En el caso de varios países asiáticos, este es un campo bien oscuro en el cual se desconoce quiénes son los que están detrás de las decisiones y hay flotas asiáticas que van a varios países, crean empresas cascarón y no se sabe quiénes son finalmente los que se benefician de todas las decisiones. La siguiente, por favor, Milagros, ya para ir culminando. ¿Y cómo es que desde FITI apoyamos a fortalecer la transparencia? Por un lado, como les comentaba, tenemos el estándar de FITI que se ha desarrollado y con él
buscamos identificar esta información que consideramos que pueda ser pública de manera proactiva por los gobiernos. Así como Milagros nos habló de la transparencia proactiva y reactiva, el estándar define qué información consideramos que de manera proactiva puede ayudar al sector pesquero a que la ciudadanía esté más informada y que se tomen mejores decisiones. También por otro lado, también Milagros habló de esta evaluación del taking stock, que hemos hecho una especie de línea base sobre el desempeño de la transparencia en el sector pesquero acá en el Perú. Y bueno, estamos haciendo estas evaluaciones en Perú, en México, en Ecuador, en Estados Unidos, en varios países a lo largo del mundo, para poder tener una especie de línea base y comparación con los otros países sobre cómo estamos en el transcurso del tiempo también. Y por último, cómo la información puede generar o nos puede llevar a una pesca más sostenible. Eso es lo que se busca a través de la implementación del estándar de FITI. La siguiente, por favor, Milagros. Y para explicar cómo es el proceso de la implementación del estándar, lo que se busca es que exista una expresión de interés que puede ser materializada por el gobierno, que puede ser a través de una comunicación, puede ser a través de una norma que lo vuelva una obligación. Además, se busca que se identifique una institución responsable. En este caso, venimos coordinando con el Viceministerio de Pesca y Acuicultura, y por un tema de competencias, sería lo lógico que ellos sean la institución responsable de este tema. Y finalmente, que haya un responsable con nombre y apellido, que sea el viceministro o alguno de sus directores generales, que pueda ser el que lleve ese proceso y sea el que lo encabece. Posteriormente se busca que se forme un grupo multiactor. Este es un proceso, además, como mencionaba Milagros, que se busca que sea participativo. La transparencia que buscamos no la vemos solamente que el gobierno dice ya soy transparente, ya cumplí, sino tienen que estar involucrados el sector privado y la sociedad civil junto con el gobierno. Se forma este grupo multiactor con una participación equitativa de los distintos actores. Pueden ser cuatro personas de cada grupo, 6 personas de cada grupo, 8 personas de cada grupo. Eso ya se define de acuerdo al contexto del país. Y ese es el grupo que de alguna manera lidera la implementación del estándar. Las decisiones relacionadas a la implementación del estándar se toman en las reuniones de este comité por consenso o por mayoría, si no se llega a un consenso. Y ellos son los que además luego definen el plan de acción para mejorar distintos elementos de la transparencia. Y a lo largo de un año se hace un monitoreo de cómo ha ido la implementación de este plan de trabajo, y esto se presenta en los reportes anuales que se envían a FITI. De cumplirse relativamente favorable la implementación de este plan de trabajo, el país obtiene el estatus de un país cumplidor del estándar de FITI. Y eso es lo que se busca, digamos, que progresivamente hayan mejoras continuas en los niveles de transparencia. No se espera que de un año al otro se resuelva todo, sabemos que es un proceso largo. Y en el caso de la región de Latinoamérica, donde yo trabajo y represento, venimos trabajando con Perú, México y Ecuador, y lamentablemente el Perú es siendo uno de los países más importantes en la región, en el sector pesquero, todavía no ha tomado el liderazgo para, digamos, aceptar o dar un compromiso para empezar a implementar esta iniciativa y ir mejorando progresivamente los niveles de transparencia. A diferencia de Ecuador, que hace cerca de 2 meses ya se comprometió públicamente, y venimos coordinando muy de cerca con el viceministro de ese país, y están tomando pasos muy rápidos. Entonces yo con eso quiero ir terminando la presentación, y les agradezco a todos por su tiempo. Muchas gracias, Nicolás. Muchas gracias por tu participación. Le damos la bienvenida al congresista Arturo Alegría, pues quien es el congresista que va a liderar esta mesa de diálogo para tocar el tema del proyecto de ley. No sin antes darle unas breves palabras a la congresista Heidi Juárez para que pueda dar unas palabras. Gracias. Bueno, quiero agradecer por la invitación, saludar a mi colega Víctor, a Arturo, a Margot, que están identificados en estos momentos con esta mesa de diálogo. Bueno, actualmente pertenezco a la Comisión Especial de Cambio Climático, presido la comisión, y bueno, esta es una de las actividades que de una u otra manera también están involucrados en todo lo que es políticas, y políticas que tienen que ayudar. No, felicito la iniciativa que se tiene en estos momentos, que tiene nuestro colega Arturo Alegría presentando el proyecto de ley 1477, que es ley que promueve la implementación
de la iniciativa de transparencia pesquera, porque provengo de una región donde la actividad pesquera es una de las actividades fuertes. Paita es mi provincia, ¿no? La región Piura es Talara, Paita y Sechura. Son las zonas del litoral que realizan esta actividad. Y es verdad, hay mucho que se tiene que hacer en el campo de la pesca, sobre todo en defensa de los pescadores artesanales. Creo y considero que el proteger las 5 millas también es una de las iniciativas que tenemos que tener el liderazgo. Hay muchas cosas que nosotros en el campo de la pesca tenemos que luchar, sobre todo por la transparencia, que lo que han dicho en el tema de la pesca sostenible. Desde que tengo uso de razón, la actividad en Paita es la actividad principal, la pesca, pero no sabemos de esas fechas a la actualidad cuánto de recursos hidrobiológicos se han movido en el litoral de mi región. No tenemos esas cifras, si realmente estamos teniendo una pesca sostenible o no. Y eso es algo que preocupa, porque día a día, cada vez que uno se entrevista con los tripulantes y con los patrones de embarcaciones, y sobre todo de embarcaciones pesqueras, su preocupación es esa, que cada vez la pesca se va ausentando. Y eso se debe también a una de las incidencias, que es el cambio climático. Y algo que nosotros, las personas de a pie, no lo ven de manera inmediata. Y esto se va a ver a largo plazo. Por eso estamos nosotros, los políticos, que de una u otra manera queremos aportar nuestro granito de arena. Yo felicito a Margot Palacios porque ella tiene una comisión muy importante donde hay varios proyectos de ley que tienen que ver con la defensa y sobre todo políticas de cambio climático. Y acá públicamente la invito a que se dictaminen algunos de estos proyectos para hacer un pleno verde, que es importante también. También felicito a Arturo Alegría por esta iniciativa que tiene de implementación de iniciativa de transparencia en el ámbito pesquero, porque es lo que necesitamos. Yo, que estoy inmersa e involucrada desde pequeña en el campo de la pesca, que mi padre ha sido pescador y que he visto a estos hermanos pescadores salir a la mar día a día, pero lamentablemente estas cifras no se oficializan de manera real y palpable. Nadie, yo durante las entrevistas que tengo con el sector pesca, nadie me puede dar cifras oficiales, como sí lo han mencionado, ¿no? Los amigos de Chile tienen esas cifras, y ahora que están implementándose en Ecuador, que hace poco estuve allá visitando y veo cómo se están armando en el campo de la pesca, el orden que tienen y sobre todo la formalización, cosa que no vemos en nuestro país. Es hora de que planteemos iniciativas fuertes y claras, y que sobre todo el sector pesca las viva, las vea, las palpe. Eso es importante. He tratado y he lidiado también en el campo de la pesca, he luchado también con ellos, con nuestros hermanos pescadores en algunas cosas, he hecho entender en algunas cosas que también el campo de la pesca a veces es, ¿cómo lo puedo decir? ¿Cómo puedo esperar que ustedes entiendan muy bien? Los hermanos pescadores a veces no entienden que los cambios son importantes y que la formalización es uno de ellos. Siempre quieren estar en la informalidad, pero no es porque lo quieran hacer, sino que lamentablemente no les damos las herramientas. Y hacia eso estamos trabajando, hacia eso estamos impulsando, y creo que esta iniciativa que está teniendo el día de hoy el colega Alegría sería una de las grandes iniciativas. De mi parte, todo el apoyo y toda mi predisposición de querer apoyar e impulsar esta mesa de trabajo y sobre todo el proyecto de ley de Arturo. Ya tiene un voto más y voy a hablar con mi bancada para que sean más. Gracias. Muchas gracias, congresista Juárez. Le damos la bienvenida a la congresista Jenny López. Muchas gracias por su presencia en esta mesa de diálogo. Y continuamos ahora sí con el congresista Arturo Alegría para su presentación. Gracias, muy buenas tardes con todos. Quiero iniciar primero pidiendo las dispensas del caso. Lamentablemente a veces, y sobre todo en fechas donde tenemos sesiones del Pleno, a veces los tiempos a veces se acortan mucho y las emergencias ocurren de un momento a otro. Tuve que participar de una reunión
de algún modo igual de importante que esta, para lo que se viene de aquí en unos minutos más, que ya se va a iniciar la sesión del Pleno. Dicho esto, quiero agradecer la presencia de mis colegas congresistas, de la congresista López, de la congresista Palacios, Juárez y del congresista Flores. También la presencia de Nicolás, de Fiorella y de los representantes finalmente acá presentes, porque es importante que tengamos en cuenta que proyectos como este tienen que tener de algún modo la participación activa no solamente del Congreso, porque muchas veces el Congreso tiene tal vez, no siempre, una mirada muy sesgada de la realidad de las cosas. Y yo saludo finalmente al caucus, a Fiorella por el interés, a Nicolás también, porque este proyecto ha sido un trabajo de muchos sectores, no solamente desde el Congreso, no solamente desde mi despacho, sino que ha recogido muchas de las iniciativas y de las propuestas del sector que finalmente está involucrado en este proyecto de ley. Y creo que eso es mucho de lo que le falta, y aquí hay que hacer pues también un mea culpa o una autocrítica, de lo que le faltan a muchas de las propuestas de ley que presenta el Congreso, ¿no? La mirada técnica, porque no todos somos especialistas en todas las cosas. Y yo creo que la presentación de este proyecto de ley responde a un trabajo consensuado entre los expertos y los especialistas con el apoyo de algunas organizaciones y que finalmente ha dado como resultado un proyecto de ley que seguro va a ser debatido, analizado. Todo es perfectible, seguro habrán algunas adhesiones, seguro habrán algunos recortes, porque de algún modo todas las iniciativas, como vuelvo a decir, son perfectibles. Dicho esto, quisiera hacer un breve resumen del proyecto de ley que estamos presentando el día de hoy y nuevamente quiero agradecerle a todos los presentes aquí porque, como repito, este ha sido un proyecto con una iniciativa múltiple, si así lo quisiéramos llamar, ¿no? Que han participado varios sectores. Si podemos darle a la siguiente diapositiva. Porque es importante tener transparencia, ¿no? Muchos de las iniciativas que como país tenemos, por ejemplo, es participar de la OCDE y parte de estos, digamos, fines o requisitos que pide la OCDE para poder participar es que tengamos mayor acceso a la transparencia. Y este proyecto va un poco más allá. Aquí tenemos en el Perú, como creo que todos sabemos, la ley de transparencia, mediante la cual yo, como ciudadano, puedo pedir información a cualquier institución pública y la institución pública tiene la obligatoriedad de entregarme esta información en un determinado plazo. Pero aquí creo que vamos un paso más hacia adelante. Es decir, vamos a trasladar toda esta información para que no tenga que ser solicitada a través de una documentación, sino esto pueda ser palpable y a vista de todos, por ejemplo, en una página web, en alguna plataforma que sea de acceso rápido y libre, que creo que ese es uno de los fundamentos iniciales. Las grandes democracias, como lo hemos venido hablando mucho tiempo, tienden a transparentar todo lo que hacen sus instituciones públicas. Y este paso, que es un gran paso, y va a meritar, como creo que lo escuché a Nicolás hablar, va a meritar también del compromiso de parte del Ejecutivo, si es que, y me aventuro a decir que creo que vamos a tener un buen camino por este proyecto de ley, tenemos que tener un compromiso del Ejecutivo de que ellos puedan tener a un representante responsable, no solamente de la reglamentación, sino también del seguimiento. Porque muchas de las leyes que tenemos en el Perú son letra muerta y lo que no queremos justamente es que esto se demore mucho tiempo en reglamentarse, porque bueno, finalmente luego pasa el tiempo y salen nuevas normas y no va a poder ser aplicable. Entonces merece de un compromiso también de parte del Ejecutivo luego de la aprobación de este proyecto de ley. Siguiente diapositiva, por favor. Hay 3 puntos que son fundamentales. Ya hemos hablado de la transparencia y el segundo es la confianza. Gran parte de los problemas o de la problemática que tenemos en el Perú es la confianza que tiene la ciudadanía frente a sus instituciones públicas o frente a la empresa privada. Parte de esto es que tenemos que generar confianza justamente con el acceso a la información inmediata. Si es que yo, como representante de una asociación pesquera, quisiera saber si es que la empresa que explota, por ejemplo, en Chimbote,
tiene o está teniendo capacidad de operar en un determinado lugar, yo con este proyecto de ley voy a poder tener esa información de manera mucho más rápida y sencilla. Creo que eso va a permitir que no solamente haya un beneficio a nivel de transparencia, sino también a nivel de fiscalización. Quienes somos parlamentarios sabemos que la gran parte de los procesos de fiscalización no lo conseguimos nosotros. No es que nosotros vamos buscando, sí, parte de nuestro trabajo es fiscalizar. Sin embargo, las grandes denuncias han venido de los ciudadanos asociados, de las asociaciones, de los frentes de defensa, de las asociaciones de madres, de los sindicatos, que vienen y nos presentan una problemática. Y parte de eso también es lo que de algún modo queremos generar confianza a través de la transparencia, y esto tiene una serie de beneficios adicionales. Y como dice en nuestra diapositiva, una ciudadanía más informada, ¿no? Que eso responde finalmente a un mayor concepto de lo que significa la democracia. Siguiente, por favor. El Perú, como ya creo que se ha venido demostrando aquí, el Perú está en el top 5 a nivel mundial en temas pesqueros. Hemos generado más de 2.000 millones de dólares en temas pesqueros. Y lo importante siempre en todo lo que tiene que ver con el Estado es saber hacia dónde van los recursos destinados de un determinado sector. Tenemos, por ejemplo, y sabemos que gran parte de lo que genera la industria minera, por ejemplo, retorna a un beneficio directo hacia, por ejemplo, los sectores de influencia o a determinados beneficios para la ciudadanía que tienen que ver directamente con lo que la minería genera. Creo que un siguiente paso de lo que corresponde a este proyecto de ley es que los recursos que se puedan destinar o que se puedan ganar como Estado de los temas pesqueros sean reinvertidos en temas pesqueros. No vamos a tener una mejor pesca, no vamos a tener una mejor fiscalización, no vamos a poder generar trazabilidad si es que no invertimos presupuesto. Todo en el Estado, si es que no hay presupuesto, son sueños. No hay nada que se haga realidad si es que no tenemos un presupuesto destinado y directamente relacionado al sector de donde proviene. Entonces creo que este primer paso nos va a permitir que conforme vaya pasando el tiempo, generemos finalmente también algunas iniciativas que permitan que los recursos de un determinado sector vayan en algún porcentaje, como poner una idea o un ejemplo, hacia el poder mejorar todo lo que tiene que ver con un determinado sector. Sin tecnología no vamos a poder continuar. Lo comentaba la colega Juárez y yo, voy a salirme un poco del caso pesquero, pero en mi región, que es netamente agrícola, tenemos iniciativas que involucran a la sociedad civil, a la empresa privada y al Estado, por ejemplo, dándoles tecnología a los agricultores. Entonces, a través de una aplicación, o sea, algo tal vez no tan visto aquí, a los agricultores les enseñan a usar una aplicación para saber cuándo es el mejor momento para poder cosechar, cuándo es el mejor momento para poder sembrar, cuánto tiempo va a durar una lluvia, cuánto tiempo, o sea, una serie de beneficios que solo se los puede dar el acceso a la tecnología. Y claro, es una inversión probablemente un poco más grande, pero es una sola inversión que permite que durante un tiempo ellos puedan tener un mejor uso y una mejor utilización de los recursos naturales también, ¿no? Entonces, creo que es importante que al tema pesquero se le dé. Ya hemos aprobado, me parece, hace poco una iniciativa para poder tener un ministerio de pesquería. No sabemos si esto va a ser acogido por el gobierno o no. Es un sector bastante grande que debería ameritar tal vez al menos una iniciativa adicional, ¿no? Que nos pueda permitir ver con otros ojos si es que esto amerita o no tener un ministerio dedicado solamente al tema pesquero. Siguiente, por favor. Hay objetivos, ya lo hemos hablado al inicio de esta conversación, que son básicamente los temas de transparencia. Hay un caso que es el caso del proceso de Leyte, ¿no? Que se maneja en temas mineros y que es como un ejemplo de cómo es que este tipo de iniciativas ha ayudado a mejorar no solamente la transparencia de la información, sino también la confianza, como lo habíamos hablado, y finalmente la posibilidad de todos de poder
iniciar algún proceso de fiscalización, investigación o cualquier búsqueda que pueda estar al alcance de la mano de todos los ciudadanos. Adelante. Hay antecedentes, como vemos aquí, que son los del EITI, es un mecanismo de rendición de cuentas en industrias extractivas, en minería, en gas y en petróleo, que se ha implementado en más de 50 países. Y si podemos nosotros evaluar el impacto que esto ha tenido, siempre hablamos de impactos positivos. Nunca nada que tenga que ver con mayor transparencia, mayor acceso a la información pública va a tener un efecto contrario. Lo que creemos y lo que finalmente perseguimos es que este tipo de iniciativas mejoren la productividad, mejoren la capacidad que tienen los peruanos de poder de algún modo invertir su tiempo, su dinero y sus recursos en temas pesqueros. Creo que esa es una... hay que guiarnos mucho de los antecedentes que tenemos para saber cuáles también van a ser los problemas que se van a presentar hacia adelante. Y como lo he mencionado antes, toda iniciativa es perfectible, así que creemos que si es que de algún modo alguno de los que está aquí presentes tiene algo que poder aportar al proyecto de ley que ahora ya es de acceso público porque está en la página del Congreso de la República, si tiene algo que agregar, algo que aportar o algo que cambiar, somos bienvenidos de poder recibir esta información, trasladarla a la comisión competente donde se va a iniciar el proceso de debate y posteriormente tener un predictamen que pueda ser elevado al Pleno para poder tener una votación mayoritaria, ¿no? Aquí hay representantes de grandes bancadas y creo que si es que esto se presenta y si tenemos una mesa parecida a esta, con un integrante por cada bancada, creo que podríamos conseguir de que este proyecto no solo sea aprobado por unanimidad, sino que lo podamos aprobar con la prontitud del caso que esto amerita, ¿no? Siguiente, por favor. Esta iniciativa ya se presentó en 6 países, tenemos un reporte de esta información, creo que Nicolás tiene mucho más información al respecto, hemos conversado en anteriores oportunidades sobre lo que ha representado y como lo mencionaba y conversaba con un colega de Ecuador respecto a lo que comentas, y sí, Ecuador ya nos ha tomado un poco la iniciativa, nos ha tomado la delantera, sin embargo creo que estamos todavía en un tiempo adecuado. Y la verdad es que proyectos como este no creo que tengan mayor resistencia más allá de alguna modificación o algún cambio. No creo que, digamos, hablar de transparencia en un sector o de transparencia en la información sea algo que de algún modo pues tengamos a un congresista que vaya a decir no, porque vamos a tener mayor transparencia. No, creo que no va por ahí, sino va por algunas modificaciones al proyecto de ley en general, quiénes van a ser las competencias, quién va a tener. La competencia es importantísimo. Si es que esto lo dejamos y no nombramos o no tenemos a un representante del Ejecutivo como, digamos, referente en este tema, esto, como lo mencioné al inicio, va a ser letra muerta y es ahí un segundo paso donde seguro vamos a conversar nuevamente, invitar al Ejecutivo cuando esto ya sea aprobado y poder ver de qué manera podemos aportar ya no solamente desde el Congreso, sino desde el sector público y desde las asociaciones civiles, a la reglamentación de ese proyecto. Adelante, por favor. Bueno, esto ya lo hemos conversado, qué información se pondrá al acceso. Esto nos va a permitir que cualquier persona pueda ver a quién se le ha otorgado las embarcaciones de bandera extranjera, el estado de los recursos pesqueros, el registro de información de embarcaciones pesqueras de mayor y menor escala y artesanales, información sobre desembarques, capturas, cantidad de pescadores, toda esta información que para cualquier análisis es sumamente importante. Los gobiernos regionales, que son finalmente quienes van a tener también gran participación, me imagino, en este proceso, porque como ahora ya todo está descentralizado, si bien es cierto vamos a tener una cabeza que va a venir probablemente del Ejecutivo, sí va a tener que trabajar de la mano con los gobiernos regionales, que son los que están el día a día con los pobladores, con la industria pesquera y con quienes todos los que se dedican al tema pesquero. Adelante, por favor. Bueno, este es un poco el resumen del proyecto de ley. Creo que, y quiero resaltar nuevamente, que este proyecto de ley ha venido y ha nacido finalmente como la iniciativa, no solamente desde el Congreso, sino del aporte de una serie de instituciones que está relacionada con la pesquería,
Creemos que es importante que el Perú pueda adecuarse a los estándares internacionales, que no seamos el furgón de cola, que no seamos los últimos que se adaptan o que se acoplan a una iniciativa que ya viene siendo propuesta alrededor del mundo, que ha tenido efectos positivos, sino que seamos de algún modo no pioneros, sin embargo sí que estemos dentro del grupo de países que ha podido implementar un proyecto de ley a través de un proceso de transparencia en la información que permita que también nos pongamos al ojo del mundo, ¿no? Lo que necesitamos es la inversión, y esta inversión se gana con transparencia, lo que nos va a permitir que también sea una industria responsable. Mucho de lo que nos quejamos es que las grandes industrias no contemplan finalmente que este producto que es nuestro mar peruano tenga futuro en el tiempo, porque muchas empresas vienen, depredan, se van y van así alrededor del mundo. Creo que esto nos va a permitir que todos tengamos información y que podamos de algún modo ejercer una fiscalización con mayor eficiencia, ¿no?, en el Estado. Así que yo nuevamente agradezco a quienes han sido parte de este proyecto de ley. Quiero comprometer aquí a los congresistas presentes en que puedan tomar parte de esta iniciativa. Creo que esto va en beneficio finalmente de nuestros hermanos pesqueros y de algún modo de todo lo que involucra la pesca, los empleos directos e indirectos que estos generan, y de algún modo ponernos nuevamente en los ojos del mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista Alegría, por poder contarnos un poco acerca de esta importante iniciativa en cuanto a la transparencia en el sector pesquero. En esta ocasión, pues, damos pase a todos los participantes que desee dar un comentario, realizar alguna pregunta, y desde este momento se abre la mesa de diálogo. Gracias. Bueno, no sé si me permiten hacer unas dos preguntas y también pedirles permiso a la mesa porque tengo actividades. Sí, bueno, quiero hacer dos preguntas con respecto al proyecto de ley y también pedir permiso porque tenemos hoy un día bastante difícil para nuestras bancadas, ¿no? Y tenemos reuniones, así que me van a tener que disculpar, pero yo quisiera en el proyecto de ley que se ha impulsado, sí me preocupa mucho el tema de quién va a manejar, porque en este caso, si bien es cierto, tenemos un ministerio de producción bastante, yo considero incipiente, porque solamente el viceministerio de Pesquería es el que se encarga de todo esto, es el que te brinda toda esta información. A futuro, con la aprobación de este proyecto de ley, ¿quién sería el idóneo? Teniendo en cuenta de que hemos aprobado hace poco un ministerio de pesquería, ¿no? Esperemos que el gobierno lo tome en cuenta. Y con respecto también a los gobiernos regionales, la Dirección Regional de Producción es la que se encarga, pero lamentablemente, digo lamentablemente porque actualmente estas direcciones solamente son mesa de partes, porque quien maneja todo es el centralismo nuevamente. Ellos son los que trasladan la documentación y no tienen ninguna información acorde. Tú les puedes preguntar a los diferentes gobiernos regionales y no te tienen esa información, salvo el caso excepcional Chimbote, que en su momento el gobierno regional, el gobernador de Ancash, el cual tuvo problemas, se le dio mediante resoluciones a la masa pescadora ciertas atribuciones que hasta la fecha las hacen válidas. Por eso mi pregunta en ese aspecto, ¿cómo sería en el tema del manejo de esta información, que es muy importante, pero también tenemos que dejar claro en el proyecto de ley quiénes serían los que manejarían toda esta información, ¿no? Porque eso ayudaría a que exista la confianza entre los ciudadanos y sobre todo ayudaría a que esta información nos ayude a sacar adelante la pesca. Somos uno de los países más importantes. Yo creo que somos los que mejor tenemos productos hidrobiológicos a comparación de Chile y de Ecuador. Lo digo con conocimiento de causa. No es que quiera menospreciar estos países, pero Perú se los lleva de encuentro. Eso sí, lo tengo clarísimo. Así que
en ese aspecto tenemos que ayudar e impulsar, pero con cosas concretas. Gracias. Sí, muchas gracias, congresista. Yo puedo hacer un comentario sobre, justamente creo que usted está hablando sobre la gobernanza de este grupo, cómo se va a llevar a cabo el proceso, y sin duda eso es clave, porque si no hay, no se están de acuerdo en cómo se van a llevar el proceso, luego van a haber conflictos más adelante. Entonces, de todas maneras, creo que hay que tener bastante claridad sobre cómo se involucran los gobiernos regionales, los otros ministerios que también tienen competencias en el sector pesquero, como puede ser la DICAPI, por ejemplo, que también se involucra por la seguridad marina, para que luego no se desentiendan tampoco. Entonces creo que sí es un punto clave, como poder brindar algunas precisiones o asegurarnos de que luego en el camino no puedan haber problemas sobre la gobernanza, justamente. Aquí sí es importante siempre, y esto tal vez con un poco de experiencia, este tipo de iniciativas siempre tienen que tratar de estar enmarcadas o reguladas por el más alto nivel. Que luego de esto haya alguna dirección que pueda de algún modo regularlo o que pueda tener a cargo la supervisión, la fiscalización, sí, pero creo que se tienen que poner una valla alta, ¿no? Esto debería llegar a algún viceministerio, si no es al mismo ministerio, o sea, a la misma cabeza del ministro, porque al ser parte de un proyecto que involucra una serie de medidas, la toma de decisiones es importantísimo que esté al más alto nivel. Creo que esto es parte de lo que se va a trabajar, me imagino, en el debate, y es una gran pregunta que ha hecho la congresista Juárez. Creo que esto habría que ver cómo lo planteamos, y para eso seguro la comisión va a tener que invitar al ministro de Producción, que es de donde debería encasillarse este proyecto de ley, y saber cuál es la opinión que ellos tienen y la capacidad, ¿no? Porque todo esto involucra también una serie de modificaciones y arreglos, ¿no? Es decir, van a tener, me imagino, un periodo de prueba. O sea, luego de la aplicación, todo esto no es inmediato, sino pues sería o resultaría inviable, ¿no? Creo que eso es un poco lo que va a generarse en el debate, pero definitivamente creo que debería estar en el más alto nivel la responsabilidad de este proyecto de ley, ¿no? Sí, Disculpa, Yes. solamente, Okay. y el vínculo con IMARPE, ¿cuál sería también? Porque ustedes saben que IMARPE es la institución o el organismo especializado en tema de conocimiento científico. En este caso, ¿cuál sería la función específica? Si hay vínculo directo, sería bueno también tener que concatenar, no solamente con DICAPI, sino que también con IMARPE. Sería importante eso, ¿no? Bueno, gracias Jenny por dármelo. No te preocupes. Buenas tardes con todos. Mil disculpas por la tardanza. Acabo de llegar de la región Amazonas, la cual ayer se llevó una sesión descentralizada de la Comisión de Defensa, la cual soy vicepresidenta. Realmente, de hecho, estoy muy atenta a todo lo que han estado exponiendo y me uno a trabajar conjuntamente con mis colegas para sacar adelante, ya que el sector pesquero es muy importantísimo acá para nuestro país. De verdad, creo que coincidimos todos los colegas y gracias también, de verdad, agradecerle a Fiorella, a Nicolás y a cada uno de ustedes por estar acá reunidos. Es muy importante, como siempre yo he dicho, trabajar en unión realmente fortalece mucho. Y yo estoy segura, acá está Heidi, está Margot Palacio y todos los colegas de acá, que estamos seguros que esto va a ser una realidad. Muchas gracias. ¿Cómo están? Muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Nicolás, una consulta. En el caso de que en estos momentos solo tenemos un Ministerio de la Producción, ¿no? Si bien es cierto, se ha aprobado en una comisión ordinaria del Congreso de la República la creación de un nuevo ministerio, obviamente hay que entender que demanda muchos años de presupuesto, infraestructura, personal y otra cosa, que estamos hablando pues de ¿cuántos? 5 a 10 años más allá. Incorporarnos o ser parte de ello en este contexto, teniendo solamente un ministerio en el cual no tiene, vamos a decirle específicamente, el rubro de pesquería, cómo va a beneficiar o cómo va a mejorar la transparencia que queremos buscar. Porque hay que entender el rubro pesquero en el Perú,
colinda con las cosas que no son nada transparentes, ¿no? Estamos hablando de embarcaciones internacionales que ingresan, no sabemos con la autorización de quién, que en este caso pues inician sus actividades en espacios donde no tienen la autorización correspondiente, se llevan toneladas y toneladas de estos productos ictiológicos que tenemos, y creo que sería importante, ¿no?, estar incorporándonos, porque lo que se quiere es eso, transparentar realmente cuántas embarcaciones hay, cuántas toneladas de productos ictiológicos se llevan, y muchas veces han señalado que inclusive no cuentan con las autorizaciones respectivas del Estado. Pero estamos frente a una realidad, no tenemos un ministerio que trabaje específicamente la materia, y cuánto va a beneficiar incorporarnos y la tal vez futura aprobación de esta iniciativa legislativa, ¿no?, que es la 1477. Gracias. Sí, claro, congresista, muchas gracias por la intervención. De todas maneras, creo que si hubiera un ministerio de pesquería que encabece este tema, sería sin duda mucho más sencillo, mucho más eficaz la implementación de una iniciativa de este tipo. Por eso creo que lo que sugería el congresista Alegría, que el que tiene que estar a la cabeza, de todas maneras, debe ser el ministro de la Producción, y ya, bueno, puede encargar y delegar ciertos temas en el viceministerio, quizás en el plazo que se hace toda esa reorganización. Yo le quería dar quizás dos ejemplos de los beneficios que podrían haber, quizás conectándolo al vínculo con el IMARPE que mencionaba la congresista hace un momento. No tenemos un informe consolidado o no tenemos información consolidada sobre el estado de los recursos pesqueros. Quizás sabemos el estado de la sostenibilidad de algunos recursos puntuales muy importantes como la anchoveta, la pota, el jurel, la caballa, pero tenemos más de 200 especies comerciales y no conocemos qué es lo que está pasando con muchas de ellas. Entonces ahí el vínculo con el IMARPE es que ellos tendrían que empezar a hacer evaluaciones, quizás no tan robustas y rigurosas como las que se hace con la anchoveta, con cruceros todos los años, pero evaluaciones de algún tipo. Hay evaluaciones muy sencillas que se pueden hacer que dan alguna información. Y otro ejemplo es relacionado a la pesca ilegal. El año pasado el PRODUCE formó un grupo de trabajo multiactor con representantes de distintos ministerios. Trabajaron durante más de 6 meses y luego no se presentaron un informe final y luego no se sabe qué pasó. No se sabe qué pasó, hay un informe que está seguramente en alguna dirección o en alguna oficina, deben haber recomendaciones quizás muy buenas, pero no se llegaron a implementar. Y ahí deben estar todas esas acciones que ese grupo dijo, ok, para combatir la pesca ilegal en aguas internacionales tenemos que desarrollar un protocolo, un procedimiento de intervención, requerir un presupuesto para obtener intervenciones in situ, y se quedó ahí, no se sabe qué es lo que se está pasando. Entonces, esa clase de cosas también es lo que se busca transparentar, saber qué recursos se tiene para la fiscalización y para que la ciudadanía pueda decir, quizás no son lo suficientes y puedan exigir que se tomen mejores medidas, y también que los recursos que se están generando con los derechos de pesca, quizás se pueda ver qué se está haciendo con esos recursos y si se les está dando el mejor uso, y se puedan reorientar hacia lo que es más prioritario dentro del sector. Entonces, hay varias cosas que se pueden, digamos, algunos ajustes de lo que no se está viendo. Cuando se pueda ver, ahí todos podremos decir, oye, quizás acá ajustas un poquito el derecho de pesca, más fiscalización, el IMARPE puede hacer evaluaciones más simples con algunos recursos que no se tiene tanta información, y poco a poco se va a ir generando más información que últimamente ayuda con la sostenibilidad de los recursos. Eso es lo que le podría comentar, congresista. Una última, no pregunta, sino una información. En todo caso, ustedes tienen data, he leído el tríptico que tienen acá. Hay varios países que ya están incorporados. Tenemos la data de que una vez incorporándose ha mejorado la transparencia en la información. Podemos decir en tanto por ciento o cuánto por ciento la población o sabe cuántas toneladas de productos ideológicos, como tú has mencionado, salen. Tenemos una variedad múltiple, pero no sabemos de qué especies salen, sino de manera muy general. ¿Cuánto ha mejorado transparentar una vez incorporándonos a lo que en este caso ustedes están mencionando? Claro, congresista. Yo tengo un ejemplo súper concreto que es el caso de Seychelles, esta isla bien pequeñita de 100.000 personas en el Océano Índico. Casi un tercio de su economía está basada en la pesca, y
durante la pandemia es que ellos han empezado a implementar la iniciativa y ahí es que se empezó a evidenciar bastante información sobre la importancia del sector pesquero para Seychelles. Antes las personas de Seychelles no le daban mucha importancia y cuando se cerraron las fronteras, su sector pesquero colapsó, se redujeron las exportaciones y se dieron cuenta de la relevancia de su sector pesquero. Y para ellos comen bastante pescado y se empezó a generar información sobre el estado de la salud de sus recursos. Uno de ellos es el pargo rojo, que es su especie insignia. Y oh sorpresa, se dieron cuenta de que ese recurso estaba en camino a ser sobreexplotado. Entonces, para ellos vieron que mi recurso insignia, mi recurso bandera del país, no lo estamos manejando correctamente y ya la ciudadanía tiene una mayor conciencia sobre la importancia del sector pesquero en general. Gracias, buenas tardes con todos y todas. Mi nombre es Emel Leslie, yo soy la directora de conservación de WWF Perú. Primero que nada, agradecerle a ICCF y a Nicolás y Fiti por la invitación y sobre todo al congresista Alegría, a la congresista López, a la congresista Palacios y al congresista Flores por estar aquí. Desde WWF apoyamos este importante proyecto de ley y los felicitamos por esta iniciativa. Creemos que es súper importante para el país. Efectivamente, en este momento, bajo las condiciones actuales, caería bajo la dirección del Ministerio de Producción, pero sí quisiera ponerlos al tanto de algunas iniciativas que ya se vienen manejando. Además de la iniciativa del Grupo de Trabajo de Pesca Ilegal que mencionaba Nicolás, también hay otro grupo de trabajo que tiene como enfoque la interoperabilidad de sistemas de trazabilidad. Y eso se relaciona mucho con la iniciativa de transparencia porque al final lo que se necesita es que los sistemas de información de las diferentes instituciones públicas conversen entre sí para así también poder tener una visión integral del sector. Entonces, o sea, si bien esto caería, ejemplos buenos desde el punto de vista que a través de Produce se está invitando a Fondepes, a Sanipes, a IMARPE, a participar y a llegar a acuerdos de cuál es el lenguaje común que se debe compartir de esa información básica. Entonces, de todas maneras, creo que caería bajo la responsabilidad del Ministerio de Producción hacer que esta información esté pública y, como bien se decía, en algunos casos la información es pública, pero no es de fácil acceso. Y este proyecto de ley es súper importante, no solamente para mejorar el compartir información entre instituciones públicas, que ya es un problema, y no solamente entre las instituciones, sino que a veces dentro de una misma institución, entre las direcciones se manejan diferentes bases de datos y ahí es un problema bien grande para el sector. Además de eso, es un problema a nivel de mercados y justamente porque el sector es tan importante, los mercados internacionales de Estados Unidos, de Europa, ahora de Japón y hasta de China, están pidiendo que se presente información que garantice el origen legal de los productos pesqueros. Entonces, en un país que funciona en un porcentaje altísimo de informalidad y sabemos que el sector pesca no es la excepción, este tipo de proyecto de ley fomenta el que haya una formalización, que sepamos quiénes están pescando, dónde están pescando, cuánto están pescando y así lograr la sostenibilidad del sector a largo plazo y para futuras generaciones, lo cual también ayuda a mantener la seguridad alimentaria, que sabemos que también es un problema en el país. Entonces, nuevamente felicitar la iniciativa y también decir que desde WWF estamos en la mejor disposición de aportar en la información técnica que necesiten. Este es un proyecto súper importante para nosotros y bueno, en sí el asegurar que la sostenibilidad de la pesca se mantenga para no solamente la biodiversidad y los ecosistemas marinos, sino sobre todo para las comunidades costeras que dependen de ellos, es nuestro principal propósito. Así que muchas gracias y esperemos que tengan buen éxito con este proyecto de ley. Muchas gracias, Aimé, por tu intervención. Invitamos a alguien más si desea dar algunas palabras. Sí. Solo levanten las manos y aprieten su micrófono, por favor. Muy buenas tardes a todos y todas. Un saludo especial a los señores y señoras congresistas.
Mi nombre es Miguel Maldonado, soy coordinador binacional del proyecto Iniciativa de Pesquerías Costeras América Latina, operado en Ecuador y en Perú, y soportado técnicamente por el PNUD. Para mí es muy grato conocer acerca de estas iniciativas, de este proyecto de ley. Me parece sumamente importante, dado que en la experiencia de implementación de este proyecto hemos visto como uno de los elementos fundamentales para mejorar la gestión y la gobernabilidad de la pesca, la disposición de información generada con base científica. Y ante la pregunta de quién debería manejar, evidentemente bajo las condiciones actuales también opino que tiene que estar a cargo el Ministerio de la Producción, pero más allá de quien maneja la información, yo creo que se tiene que tener una estructura amplia de cómo va a discurrir esa información desde el momento en que se produce hasta el momento en que se pone en vitrina a disposición de la ciudadanía en general. Y ahí creo que hay una labor muy fuerte y muy grande que vincula desde los gobiernos locales, pasando por los regionales, hasta las instancias nacionales. Y ahí creo que es importante tomar en cuenta, y no sé si es que se ha tomado en cuenta, los esfuerzos que viene haciendo, por ejemplo, la PCM en cuanto a los procesos de digitalización, los procesos de gobierno digital de las regiones. Yo creo que hay que establecer una vinculación ahí, porque la tecnología es lo que en este momento va a regir el desarrollo de este proyecto de ley. Y sin esa tecnología a disposición de las instancias locales donde se produce la información y las instancias regionales, entonces yo creo que no podríamos tener la facilidad de contar rápidamente con información en tiempo real, que es a lo que se debería apuntar. Entonces yo sugiero que se pueda tomar en cuenta esa vinculación con este proyecto de gobierno digital. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Le damos pase a Mariano Gutiérrez. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a Fiorella, a Nicolás para participar en esta reunión. Felicitaciones al congresista Alegría por la presentación que ha hecho de este proyecto de ley, que me parece muy necesario y ha sido largamente esperado. Y en ese sentido hay que resaltar que sin decisión política la transparencia no va a funcionar, no va a haber transparencia si no hay decisión. Entonces ya solamente por eso es una buena noticia. En cuanto a la propuesta propiamente dicha, yo quería sugerir, y perdone que no me he presentado, soy Mariano Gutiérrez, soy profesor en la Universidad Villarreal, perdonen, profesor de pesquería, disculpen. Bueno, lo que decía era que yo resaltaría el beneficio que va a traer la mayor transparencia para la investigación económica, social y ecológica, ¿no? Disponer de más información, y lo digo como profesor que soy de una universidad pública donde es tan difícil conseguir recursos para informaciones, datos, para las tesis, investigación, es durísimo. Es en cambio una buena noticia que en un proceso de apertura, de transparencia, se pueda tener mucha más información que la que actualmente está disponible, y que hay que siempre estarla solicitando, y eso está bien, pero sería aún mejor que siempre esté, sin que haya que pedir la data para los ciudadanos, para diversos usos. ¿No? Y tengo que decir también que algunas empresas industriales ya comparten sus datos, unos datos, por ejemplo, de estructura de tallas, de la pesca de jurel, por decir algo. Esa información la ponen ellos al acceso público sin que nadie se los pida. Y entonces, en el mismo sentido, ¿por qué no hacer lo mismo desde el Estado, ¿no? para ciertas informaciones clave? También teniendo en cuenta que el IMARPE necesita una ayuda, ¿no? Nosotros, las universidades en general podemos dar una ayuda al instituto y claro, con nuestras investigaciones pequeñas, otras un poco más grandes, lo podemos hacer. Pero la verdad es que hay una necesidad enorme de información. Nicolás lo ha mencionado ahora, explotamos 200 especies por lo menos y solamente tenemos ordenamiento e información completa para unas pocas. ¿No? Entonces ahí tenemos un problema que viene del hecho de que lamentablemente el Instituto del Mar, una entidad que yo quiero y admiro y he trabajado ahí, he tenido el honor de trabajar ahí muchos años, comprendo que no lo puede hacer todo.
por eso que necesita ayuda de todos, de las universidades también, y ONGs y toda aquella entidad que quiera sumarse a esta difícil tarea de investigar todos nuestros recursos para poder tener un sistema como el que tiene Chile y otros países, no solamente Chile lo tiene, ¿no? Donde cada año hay una rendición de cuentas sobre cuál es el estado de los recursos explotados. Eso es necesario tenerlo aquí, y hay metodologías, Nico también lo dijo, que son alternativas como las evaluaciones de riesgo ecológico, que son metodologías cualitativas y semi-cuantitativas para rápidamente hacer un diagnóstico de la situación de determinados recursos, ya que los otros métodos completos de evaluación son muy caros, toman mucho tiempo, y esto creo yo es una alternativa viable. Ya se ha ensayado muchas veces en Perú esas metodologías, las ha usado IMARPE, las ha usado el PRODUCE en diversas ocasiones, pero no las utilizan de modo regular, ¿no? Entonces eso es algo que debería promoverse, ¿no? Generaría información, generaría también otro marco para la transparencia, porque no basta, creo, decir, mira, ¿sabes qué? Tú me pides datos de tal cosa y yo no los tengo. No puedo ser transparente porque me pides algo que yo no tengo. Pero estos métodos de evaluación van a permitir tener información sobre eso, esos aspectos económicos, sociales, ecológicos relacionados con las pesquerías. Otro ejemplo que quisiera citar es que hace ya un poco más de un año, un investigador de la Universidad de Berkeley tuvo a bien interesarse por la pesca de juveniles en Perú, y sobre el desempeño del Decreto Supremo 024, que en mi opinión ha funcionado muy bien, pero hay que mejorar. Bueno, esta investigación de este colega norteamericano permitió hallar que la forma como se conducían las operaciones de pesca tenían algunos problemas, en el sentido de que no se lograba completamente la protección de los juveniles, que es lo que se busca, y proponía algunas mejoras. Lo que quiero decir con todo esto es que la investigación de las universidades muchas veces es útil para la gestión pesquera. Y es algo que ya lo he dicho ya varias veces hoy día, ¿no? En este rato. Pero yo he querido ponerlo como un ejemplo porque es una muestra. En este caso, de alguien que viene del extranjero a ayudarnos, pero teniendo nosotros también muchos recursos también humanos para hacerlo, ¿no? Pero tenemos que lograr que esa información siempre esté disponible. Bueno, esto era lo esencial de lo que quería decir. Muchas gracias, muy amables. Gracias. Muchas gracias, Mariano. Procedemos con la intervención de Darío Albites y posteriormente con María José Boluarte. Gracias. ¿Nadie más va a intervenir? ¿Sí? Perfecto. Muchas gracias. En primer lugar, felicitar la presencia. Ahora son 4 congresistas. Se fue la congresista Heidi, pero realmente muestra lo que significa realmente la pesca, el interés por los sectores productivos, y eso es bueno, muy bueno, gracias. Y también felicitar la presencia de todos los que nos involucramos en esto. Mi nombre es Darío Albites, actualmente empresario pesquero, ingeniero pesquero. Cuando empecé mis estudios tengo mi carnet de tripulante hasta el día de hoy. Y traigo, el acceso a la información es vital. Y como bien dijo el amigo, disculpe, no me acuerdo su nombre, es fundamental que se pueda, lo que creo que falta es la parte tecnológica para poder lograr el éxito de este proyecto que el congresista Alegría ha planteado sabiamente. Después lo demás que traigo son buenas noticias, porque el Ministerio de la Producción, antes fue, como saben, toda la infraestructura del Ministerio de Pesquería. No le costaría gran cosa al Estado volver a instalarlo, y podría ser muy rápido. Porque existen todas las dependencias. Lo único que hicieron fue descabezar el ministro y punto. Y lo que queda de producción sería, y no quiero despreciar, pero es el tema del calzado de Trujillo, el tema de aquí de Gamarra, que está muy discordante del tema, algunos mercados que ven, y el tema de las CITES, que lamentablemente no está ayudando mucho en la práctica. Y por otros datos importantes también, es un poco poder contar con esa información aparte del tema científico. Ya el Estado cuenta con mucha información que le dan de los desembarcaderos, le damos las empresas, estadísticas que hay en la exportación, mandamos a IMARPE como empresas extractoras o procesadoras, mandamos al Instituto del Mar, a la Dirección de Capitanías, a PRODUCE,
y acabamos de tener un pequeño impasse donde nos pedían información todavía más, de manera más específica, bueno fuera, sino que ya no iba a ser triple, iba a ser cuádruple, y si nos demoramos un día, pues poco más nos descabezan. El tema no es imponer cosas, el tema es poder conocer. Yo creo que cuando la información y este proyecto de ley, yo creo que es muy importante. Si conocemos, sabremos, por ejemplo, que para que tengan una idea, se consume más de 100.000 toneladas de pota en los hogares peruanos, más que el jurel, la caballa, el perico y otros recursos, solo como un dato. Y para que entendamos un poco la mecánica, hace 30 años no se comía parte de algunos pescadores y algunas caletas, y como se generó una industria procesadora, fue la pesquería La Pota, y el perico actual viene a ser el refugio de la pésima administración que ha habido de los recursos costeros. La depredación y la contaminación de nuestras costas ha dejado sin acceso a su trabajo a los pescadores, y estos recursos terminan siendo el refugio de todos los que se dedican a la pesca en el Perú prácticamente. Y si nosotros no tenemos la información adecuada, partiendo por el hecho que lamentablemente, lamento, no me gusta hablar cuando alguien no está, pero tal vez tengan un asesor, la congresista, los pescadores del Perú sí se quieren formalizar. No es que no se quieran formalizar, sus paisanos se quieren formalizar. Hemos logrado ya, hemos podido tener al Ministerio de la Producción, a la Dirección de Capitanías, a la región, por ejemplo en el CET Paita o en Piura, en Lima, pidiendo a las autoridades de que por favor se pare de construir embarcaciones ilegales, de que vayan a sus caletas y se cierren esos astilleros, de que se termine de formalizar la flota para saber quién es los que pescan estos recursos de la embarcación 1 a la 4000. Cuando se habló esto eran de la 1 a la 2000, no estoy inventando un número, estoy hablando de 4000. Ese es el tema. También otro dato informativo, en el Perú, de manera legal, no existe ninguna flota extranjera. Ocasionalmente existen barcos chinos que entran a pescar pota, pero menos que antes porque ya tienen sanciones de su gobierno chino, no del gobierno peruano. Por eso es que no entran. No existe otro tipo de actividad extranjera, pero si nosotros dejamos, por falta de esta transparencia, por falta de este ordenamiento, que los actores económicos sigan desarrollándose desmedidamente, pues vamos a dejar a todas nuestras costas sin alimento, sin trabajo. Esa es la realidad. Y con esta alegría, sí, somos quintos en captura, pero no quintos en valor. En valor estamos por el 30, más o menos, en el mundo, cuando el Perú fue uno de los primeros. Eso es lamentable, pero sí tenemos capacidad de poder desarrollar una industria y no le tengamos miedo a ello. Si nosotros, hace 30 años como país, y eso por eso me alegra que diferentes bancadas estén acá, los felicito, hubiésemos tenido una política de ordenar, de permitir que cuenten con sus permisos de pesca y la tecnología llegue, esa flota china no existía. Existía una flota japonesa que sí entraba al Perú, legalmente, pero entraba. Y antes de esa flota japonesa estuvieron los cubanos, los rusos, los polacos, hace décadas, antes que yo nazca también. Pero al día de hoy, lamentablemente, tenemos la flota china por todo el mundo. Se van a las Malvinas, por ejemplo, o fuera de las 200 millas, cuando nuestros propios pescadores, los paisanos de la congresista Heidi, cualquiera de nosotros que se hubiese dedicado a esta industria, tendríamos flota en alta mar, nosotros más bien. En lugar de que ellos ingresen, nosotros tendríamos, y algunos colegas acá lo saben bien. Entonces, lo que necesitamos es que el aparato productivo peruano esté no sobrecargado con normas, sea transparente, y ustedes, creo que como congresista, disculpe que sea tan incisivo, tal vez son los únicos unidos que puedan lograr salvar este trabajo, este desarrollo y este nicho todavía que queda algunas pesquerías costeras en el Perú. Y parte de ello es la transparencia y también el ordenamiento, que lamentablemente estamos trabajando ya algunos años y vamos a seguir todavía mientras Dios nos dé vida. Gracias. Muchas gracias, Darío. Damos pase a María José Boluarte y después Elmer Nieves.
Bueno, primero agradecer por la invitación a Nicolás, a Fiorella y el interés de los congresistas. Yo soy María José Boluarte de CLS Perú. Nosotros somos los proveedores del seguimiento satelital, uno de los proveedores al día de hoy del seguimiento satelital. Tenemos más de 20 años trabajando acá. Y mi comentario iba más a, bueno, uno, a lo que decía Aimé en un principio, ¿no? O sea, es importante saber qué está pasando, que entre las áreas conversen, porque tenemos nosotros hay mucha dificultad entre la información que hay, cómo pasa entre las propias direcciones del Ministerio de Producción, eso por un lado, pero nos interesa mucho que cuando se lance una iniciativa se comunique, y se comunique, por ejemplo, nosotros somos un ente técnico privado. Sin embargo, muchas de las regulaciones descansan en tecnología. Entonces, es importante que camine de la mano la iniciativa con las capacidades tecnológicas que se tienen y de acuerdo al tipo de pesquería que se está regulando, ¿no? Entonces, de mi lado, el interés es que la transparencia llegue de tal manera que de alguna manera podamos nosotros inscribirnos como especialistas privados técnicos, que se recalque privados para que se sepa que, o sea, que el interés sea abierto con el fin de brindar todo el soporte técnico necesario para abrir esto, ¿no? Por ejemplo, en el tema de pesca ilegal, nosotros no solo trabajamos la trazabilidad a nivel CICESAT, a nivel balizas de los 3 tipos, sino además también tenemos una serie de herramientas las cuales operamos a nivel mundial para el tema de seguimiento de pesquerías ilegales, las cuales podemos poner toda nuestra experiencia a disposición de lo que se necesite, siempre y cuando sepamos que hay esas iniciativas y se nos invite a determinadas reuniones como un ente técnico. Entonces, en aras de la transparencia, pues invitar a distintos entes técnicos, no solo nosotros, sino algunos otros que puedan sumar con su experiencia para que finalmente la regulación o la estrategia que se decida seguir refleje las capacidades mundiales de atender esa necesidad, ¿no? Un poco va por ahí. Y en cuanto a los avances de trazabilidad, que hemos trabajado mucho con WWF, sobre todo cuando estabas, Nicolás, tú ahí, la trazabilidad de perico y pota, creemos, y estoy de acuerdo con Darío, en que hay ganas de formalización, vemos avances, y es necesario que mediante la transparencia se quiten muchas trabas que creo que los pescadores van encontrando. Y cuando tienes un camino definido, pues es muy fácil llegar a poder formalizarte, pero ahora hay muchas vías que entre ellas no hablan, ¿no? Entonces, sí coincido contigo en que hay ganas de los pescadores de hacerlo y que espero que esta iniciativa pueda llevarlos a poder formalizarse de una manera más sencilla, que es el objetivo de todos, ¿no? Gracias. Buenas tardes, ¿qué tal? Mi nombre es Elmer Nieves, actualmente presido el capítulo de Ingeniería Pesquera y Acuicultura de Lima. Bueno, es un gusto estar aquí, congresista Alegría, congresista Flores, Fiorella, Nicolás, los demás congresistas, muchas gracias por la invitación que nos han hecho y sobre todo por esta gran iniciativa, ¿no? Que finalmente fortalece toda institución. La transparencia fortalece la institución, la gestión y la toma de decisiones, como ustedes bien lo han mencionado también en sus presentaciones. Sin embargo, si queremos lograr estos pasos, tenemos que visualizar el campo. Nosotros, esto se tiene que trabajar con el gobierno regional, ya lo hemos mencionado, son ellos los que toman mucha información de muchas pesquerías que no están registradas. Sin embargo, tampoco las toman las 24 horas del día, por ejemplo, ¿no? Ellos cumplen ciertos horarios, esta deficiencia siempre la manifiestan, no tienen el presupuesto suficiente para controlar muchas cosas del sector pesca. Entonces, ahí tenemos una debilidad todavía en la que tenemos que trabajar. Para ello tenemos que fortalecer estos gobiernos regionales. Esta ley no solamente debe estar en un papel y punto y publicarla y ya cumplimos, sino empezar a trabajar de la mano, que desde mi experiencia en el sector público yo lo vería como un programa presupuestal, implementarlo como un programa presupuestal. Los programas presupuestales son muy efectivos y se puede trabajar con el Ministerio de Economía y Finanzas para que se trabaje directamente en la gestión de esta ley. Es necesario involucrar también al Ministerio de Defensa, ¿no? Porque
se le dice al Ministerio de la Producción que no construya y ellos sacan sus normas que no se construya. Sin embargo, también hay una responsabilidad del Ministerio de Defensa que se sigan construyendo embarcaciones. Esos son los puntos. Tendríamos que crear una línea base de en qué situación, en qué nivel nos encontramos para administrar esta información. No solamente en la costa, pensar al interior del país. En la Amazonía hay mucho desembarque que sale de Perú hacia la frontera y también hay pesca que entra. Y muchas veces cuando yo he tenido la oportunidad de estar allá, ni siquiera hay inspectores, ni siquiera la registran. Y se registra como pesca de la zona, de las localidades. Entonces hay muchas debilidades que tendríamos que trabajar todavía. Esos son los puntos que quería destacar ahí. Y bueno, gracias por la invitación. ¿Qué tal? Buenas tardes. Aníbal Aliaga de la Sociedad Nacional de Pesquería. Primeramente, muchas gracias por la invitación al congresista Arturo Alegría, a Nicolás, a Fiorella, a la señora congresista. Yo quiero comenzar con una frase de un profesor, amigo, que trabajó muchos años en el IMARPE, el doctor Marco Espino, que él siempre decía que la normalidad del mar peruano es la variabilidad. Y eso es cierto, ¿no? Estamos en un sitio donde los pronósticos no funcionan. Constantemente tenemos eventos de niños, niñas, y las historias son diferentes año a año, ¿no? Tenemos una pesquería peruana bastante implementada, con normativas, con un montón se puede decir, de normativas, de también trabajo de parte de las empresas, ¿no? Que ayudan a la generación de mucha información. Y nosotros pensamos, y creo que los científicos también, que la información es esencial, ¿no? Necesitamos que se genere información para poder gestionar las pesquerías, ¿no? Ya lo dijo Nicolás, existen muchas pesquerías que están ausentes de información. Entonces, la única manera de poder gestionar o poder ayudar a estos sectores es generando información, ¿no? Entonces, ahí hay que tener un poco también de cuidado en las normativas que ahuyentan la generación de información. Entonces, necesitamos una base de datos, como ya lo dijeron, digital. Yo creo que va a ser complejo, pero tenemos que llegar a ese camino donde tengamos una base de datos organizada y que pueda servir pues de insumo, ¿no? Como SNP nosotros hemos hecho ya, Mariano dijo, hemos generado mucha información hablando de Jurel para la OROP, ¿no? Pensamos pues que también nosotros estamos metidos en muchas iniciativas, ¿no? Tanto, por ejemplo, en temas de sostenibilidad, por ejemplo, trabajamos con un proyecto grande en la SNP que es Cuidamar, donde involucramos al pescador y de alguna manera involucramos a su familia también del trabajador, ¿no? En trabajos por ejemplo, de cómo hacer buenas liberaciones, cómo hacer buenos registros y con ello apoyar los temas de sostenibilidad. Entonces, finalmente quisiera decir como SNP que nosotros estamos gustosos, contentos con esta propuesta, esperamos que se sumen más personas en esta iniciativa y pensamos pues que esta es la solución a muchos problemas. Gracias. Gracias a Aníbal. Le damos pase ya para el cierre a Gerardo Carrera y después las palabras finales para cerrar esta mesa de diálogo. Buenas tardes. Buenas tardes con todos. Y nada, sobre todo con los señores congresistas. Mi nombre es Gerardo Carrera, soy presidente de la Cámara Peruana del Calamar Gigante, CAPECAL. Es una asociación o gremio recientemente creado el año pasado y que agrupa a 17 empresas que representamos el 60% del valor de exportación de la pota peruana o calamar gigante y cuyo objetivo principal es fomentar la sostenibilidad del recurso calamar gigante. Así que es importantísimo para nosotros participar en esta iniciativa de transparencia en la información, porque precisamente no se va a lograr la sostenibilidad de ningún recurso pesquero si no pasamos por la información, por la transparencia, por el acceso a toda la información. El sector pesquero, yo además de ser representante de CAPECAL, llevo 31 años en el sector pesquero de consumo humano directo, en el congelado. Y les puedo decir que
es un sector, el sector pesquero, que en los últimos 30 años, desde que yo estoy, ha evolucionado enormemente, ha cambiado. De ser un país exclusivamente, casi exclusivamente harinero, con una pesca fundamentalmente industrial, sin dejar de lado la pesca artesanal, por supuesto, ¿no? Pero pasamos a tener un país que, por datos del 2019, el sector de consumo no directo ha representado casi el 50% del valor de exportación pesquero del Perú. O sea, si pensamos en la dimensión de eso, en lo importante que es eso, vamos a poder darnos cuenta de lo importante que es este sector, subsector de consumo no directo, lo importante que es fomentar la transparencia y la información para ese sector. Nicolás mencionó en su intervención que se hacían cruceros Eurekas, ¿no? Se llama, creo, para anchoveta todos los años. En Pota, el último crucero que ha habido, creo que es del 2018. Y de pronto el 2019 hicieron alguno. Pero no tenemos información de cruceros del 19, del 20 y del 21 para el principal recurso de consumo humano directo del Perú. Un recurso que ha generado cerca de 900 millones de dólares en valores de exportación. Entonces, y además, es intensivo en mano de obra. Ocupa a la mayor flota artesanal del Perú. Tenemos registradas en el CIFORPA 2, 2.500 embarcaciones. Darío tiene mucha más información al respecto que yo. Y en el programa de cooperativas son 500. No, 900. Claro, son 3.400 y pico en total. ¿Ok? Entonces, lo que quiero llamar la atención es que si esta flota artesanal, si la industria que trabaja en el consumo no directo accediera a la información que tienen no solo el Ministerio, el IMARPE, el SANIPES, o sea, podríamos caminar hacia la sostenibilidad del recurso. ¿Ok? Es tan importante, creo yo, la transparencia no solo por el acceso a la información, sino por cerrarle la puerta a la desinformación. Congresista, el proyecto que usted está sustentando y presentando tiene ese otro valor. Cerrarle la puerta a la desinformación, o sea, a la mala información. Aquellos que sostienen información errada y que ha permitido que a lo largo de los años tener ideas equivocadas de lo que es el sector pesquero. Por ejemplo, de los artesanales. Hoy día hemos escuchado que los artesanales no se querían formalizar. Eso es mentira. Eso no es correcto. No es mentira, no es correcto. Si no, no estarían inscritos y registrados en dos procesos, en dos programas de formalización. ¿Ok? El que no se quiere formalizar no se inscribe para un proceso de formalizarse, ¿no? ¿Ok? Entonces, yo leí hace muy poco, y con esto voy a terminar, leí hace muy poco el boletín número 18 del IMARPE. Y cosa curiosa, es del 2018. Ellos, en una reunión que tuve hace muy poco en el IMARPE, me lo entregaron como su Biblia. Ellos recurren a cualquier información que quieren de la Pota, recurren a ese informe, ¿ok? Bueno, leyendo los objetivos de ese estudio en el IMARPE, decía que uno de los objetivos era, o el principal objetivo, era industrializar la pesca de la Pota. Porque la flota artesanal era ineficiente y se desperdiciaba alrededor del 30% del recurso. Nada más equivocado que eso. Y eso lo dice el IMARPE. Por eso decía que su proyecto tiene también esa importancia. Y hay que relevarlo. Que va a cerrarle la puerta a que por intereses o por simplemente desconocimiento se quiera
introducir en el sector información que no es correcta, que no es cierta. ¿De acuerdo? Pues yo muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias. Invitamos al congresista Alegría a dar unas palabras de cierre y por favor se quedan un momento para la foto final. Muchas gracias. Gracias, Fiorella, gracias a todos los participantes. Quiero ser muy breve, porque creo que hemos escuchado una serie de recomendaciones y que creo que justamente para eso, y creo que es el fundamento de esta presentación, ¿no? El tema de la sostenibilidad es importantísimo y creo que el proyecto de ley de algún modo va a colaborar directamente con los procesos de sostenibilidad. La formalización. Yo la verdad es que no lo había visto por ese lado, pero efectivamente la formalización es importante y creo que este proyecto va a generar también que tengamos un proceso de formalización mucho más adecuado. Ya sabemos finalmente lo que involucra un proceso de formalización en el Perú, sobre todo en un país como nosotros que tenemos una presión tributaria tan baja, ¿no? La formalización es importantísima en lo que viene. Hay que elevar la valla de información, eso también es importante, porque claro, lo que se va a exigir es mayor transparencia, con mayor información, lo cual va a repercutir en que también tengamos mayor data estadística, que es mucho de lo que no tenemos, y la estadística para los temas de investigación, como los comentaba el profesor, de hecho son importantísimos porque es un feedback, ¿no? Yo investigo y luego entrego esto para que esto también me sirva para poder tener una mejor calidad de productos, una mejor calidad de productividad, una serie de cosas adicionales, no quiero ahondar en el tema. Hay beneficios reales en la productividad. La interoperatividad, es importantísimo que los lenguajes de comunicación entre las instituciones públicas sea, y eso creo que es un proceso un poco más, son un par de pasos hacia adelante que vamos a tener que dar. La información me va a servir, pero para que los demás ministerios o instituciones puedan formar parte de este proceso, también tiene que haber interoperatividad de comunicación, y ahí hay un lenguaje de comunicación que creo que es parte de un proceso adicional. Hay que fortalecer a los gobiernos regionales. Y yo he escuchado algo que me parece muy importante y hay que tocarlo con pinzas porque puede ser el talón de Aquiles, como se dice, que es si es que esto lo convertimos en un programa presupuestal. Todo lo que interviene por un programa presupuestal siempre va a tener mayores trabas. Entonces, sí es importante, creo yo, pero el decirle al Estado que va a tener que tener un programa presupuestal para un determinado proyecto, esto te puede generar a que retrotraigan muchos votos o muchas personas que de algún modo van a decir, bueno, esto entonces genera presupuesto, genera gasto, no le compete finalmente al Congreso directamente. Y lo último que acaba de decir, que es combatir la mala información, que creo que es peor que la desinformación. Porque bueno, yo puedo estar desinformado, pero cuando doy un dato inexacto, y gracias por la corrección por lo del quinto lugar en captura, pero no en valor, porque es importantísimo tenerlo en cuenta, es lo que de algún modo va a colaborar, y esto es creo que ya mucho más a nivel social. Informar de manera efectiva es parte de lo que tiene que hacer un gobierno efectivo que genere confianza, porque ya lo habíamos hablado, ¿no? La confianza va a generar que podamos iniciar un proceso de formalización, la confianza va a generar que no ahuyentemos a la inversión pública, a la inversión privada, que de algún modo se pueda prolongar y se pueda expandir con tecnología y con mayor precisión todo lo que tiene que ver con pesca. Solamente quería cerrar con esas palabras y finalmente agradecerles a cada uno de ustedes por su participación. Yo entiendo que va a cerrar el congresista Víctor Flores, que es finalmente también representante de la comisión a donde va a llegar o a donde ya ha llegado este proyecto de ley. Así que creo que está en sus manos también poder ayudarnos, estimado Víctor. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Arturo. Efectivamente, yo soy vicepresidente de la Comisión de Producción y en estos últimos 8 o 9 meses que han sido una carrera a contracorriente en las labores del Parlamento, sinceramente nos hemos nutrido muchísimo, sobre todo los que venimos del sector privado. Y eso es importantísimo decirlo, porque hoy en día esta mesa de diálogo en realidad es, diría yo, una mesa técnica de trabajo. Y gracias por las sabias enseñanzas de los maestros, los empresarios, la academia en sí, ¿no? Los que están acá. Y yo, sin lugar a dudas, ¿no? Quiero cerrar esta mesa de diálogo o de trabajo
invocando que se vuelva a repetir, por un lado, y por otro lado también obligatoriamente tenemos la obligación de socializar todas las ideas que estamos haciendo acá o estamos dando acá, porque gran parte de esta información muchas veces se queda en el aire, o como dirían algunos jóvenes, se queda en la nube, significa que está arriba, ¿no? Entonces, la idea es esa, ¿no? Nuestro mar, sinceramente, es un mar inmensamente rico por las dos corrientes marinas que tenemos, ¿no? Y hoy en día me quedo yo con esa frase maravillosa: la normalidad es la variabilidad de nuestro mar. Yo recuerdo mucho en la época del Niño, uno de los niños más terribles que hubo, hubieron unas langostas de medio metro, ¿no? Entonces, y eso hoy en día ya no hay. Pero a donde yo quiero llegar, la biomasa es un recurso finito. No podemos pensar que es un recurso infinito, es finito. De tal manera que tenemos la obligación de cuidarlo, desde el legislativo, desde el ejecutivo, desde el pescador artesanal para adelante. Y la información que tenemos que manejar tiene que ser una información veraz, práctica, que sea fácil de detectar, porque la información justamente es la que nos va a informar sobre el tema de los juveniles, por ejemplo. Hoy en día no sabemos qué cantidad de juveniles se están capturando todos los días y hacia dónde se están yendo. Entonces eso es para mí muy importante en la búsqueda de la preservación de nuestros recursos. No nos olvidemos que el Perú tiene 4 regiones que yo siempre vengo diciendo en algunas otras conferencias: costa, sierra, selva y nuestro mar peruano. Muchísimas gracias, doy por concluida esta mesa de diálogo. Muy amable.